Hola amigos, muy buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal, Universo Abba. El canal donde anunciamos la segunda venida del Maestro y el canal en el que presentamos al Jesús cósmico, ese Jesús enviado del Padre. Ese Jesús que, acompañado de otras conciencias cósmicas, volverá, tal y como prometió, tal y como anunció, a devolver realmente la libertad al ser humano, a los hijos de los hombres. Hoy vamos a tratar una temática que, bajo nuestra humilde vez, es vital. Se trata de qué significa el perdón para Jesús de Nazaret, el Maestro de Maestros. En estos finales de los tiempos, en estos tiempos de cambio, en este renacer a otra humanidad, el perdón, ya lo veremos, es quizá, me atrevo a decir que, sin duda alguna, la única herramienta que tendremos para alcanzar ese nuevo horizonte. Bueno, ya, sin más dilación, veamos. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret, no se cansó de repetirlo: solo hay un camino hacia la casa del Padre, es decir, hacia el conocimiento de lo que humanamente llamamos Dios y todo lo que ello implica. Y este camino pasa por comprender, interiorizar y aceptar el amor y el perdón como brújulas en la vida. Estas dos fuerzas, que son el motor creador de toda conciencia, no se aprenden a fuerza de creencias, ni se pueden enseñar a golpe de bayoneta, ni a golpe de manuales, sino que deben emerger del silencio de cada quien en sus noches y días más oscuros. La luz la podemos valorar más cuando estamos completamente a oscuras que cuando estamos en pleno campo al mediodía. Por ello el Maestro vino a codearse con los marginados de su época. Pero no confundamos, no vino a hablar a los más pobres porque fuesen pobres, a las mujeres porque fuesen mujeres, ni a los enfermos proscritos a la mendicidad porque fuesen ciegos, sordos o estuviesen endemoniados, sino porque la condición de pobres, mujeres o enfermos en la sociedad de su época, como en la de nuestros días, representaba un yugo demasiado pesado que les hacía más propensos a escuchar con el corazón y no solo a dejarse llevar por el peso de las tradiciones. Las tradiciones los marginaban y el Maestro, como siempre mantenemos, vino a trascender las tradiciones, vino a vencer las creencias fallidas para mostrar el camino hacia la conciencia, el camino hacia el conocimiento que restaurará la libertad del ser humano. Libertad que vio perdida por tantas creencias fallidas sembradas por el mal con mayúscula. El Maestro de Maestros, Jesús, dejó varias enseñanzas en forma de parábolas donde se muestra la necesidad de rescatar la conciencia que cada ser humano es. Y cuando la encuentras, cuando encuentras esa conciencia que eres, no la puedes poner, no la puedes esconder, no la puedes poner ahí debajo de la cama, no. Tienes que permitir que esa luz que brilla en ti pueda alumbrar a los demás. Ojo, no nos equivoquemos. Simplemente es mostrar, no se trata de imponer. De ahí que todas las ideologías, sean políticas, religiosas, fallan. Intentan imponer un mundo. Jesús no vino a imponer ningún mundo. Vino a rescatar al hombre de sus miedos,
vino a rescatar al hombre de esa esclavitud, de esas cadenas que encadenaron, valga la redundancia, a las conciencias. Las encadenaron a ideologías de todo tipo, a tradiciones de todo tipo, olvidando realmente la esencia que son. Esa esencia que representan, esa capacidad creadora que son y ese amor que son. Y una de las claves, si no es la clave, para ese encuentro con la conciencia que cada quien es, radica justamente en el perdón. Saber perdonar, saber pedir perdón es la clave para encontrar el camino hacia la casa del Padre. Es, junto con el amor, la fuerza que mueve el universo. No hay otra. Mientras no seamos capaces de aprender, de interiorizar que perdonar no es ninguna regalía, no es algo que nosotros, endiosados, ¿no? Bueno, te perdono. No. El perdón nos libera de las ataduras cuando nos alejamos de la fuente y del amor. Cuando juzgamos, cuando erramos, que erramos todos los días, juzgando, envidiando, poniéndonos violentos, iracundos. Solo con el perdón podemos encontrar la clave para poder solventar todos estos obstáculos. Lo iremos viendo a lo largo del programa. Sigamos. El perdón que vino de las estrellas. Esta última humanidad se ha destacado aún más que las anteriores por el grado de violencia que se ha gestado de unos hombres sobre otros, de unas conciencias sobre otras. No es casual ni es una determinación genética. No es casual porque hay intereses cósmicos que quieren al hombre encarcelado a sus miedos, para que siga preso de esa violencia sin par que ha sembrado a lo largo de esta última humanidad. No está determinada la violencia por la genética, porque los genes son simples instrucciones que obedecen al medio. Los genes te dicen de la infinidad de posibilidades que pueden florecer por la simple combinación de las conocidas como 4 bases nitrogenadas. En ningún caso las conciencias están determinadas porque, simple y llanamente, las conciencias han sido creadas, valga la redundancia, para crear, no para sufrir ni causar mal alguno. Otra cosa muy distinta es que la base de esa capacidad creadora, que es la libertad de ser, sea manipulada y logre ser engañada. De ello se nutre el mal y, a su vez, con ello alimenta a quien cae en sus redes. Hay mucho debate, muchísimo debate sobre si el mal puede venir determinado, genéticamente determinado. Es una falacia. Los genes, vuelvo y repito, son instrucciones que dependen absolutamente del medio. Hay muchísimos estudiosos y para mí, bajo los conocimientos que hemos adquirido, hay un autor, Bruce Lipton, que tiene muchos estudios sobre esta temática. Recomiendo uno que es La biología de las creencias, donde realmente muestra cómo es el medio el que realmente determina cierto comportamiento. No estamos determinados genéticamente, y hacer el mal mucho menos. Lo he mantenido y lo mantenemos. El mal viene de la propia capacidad creadora que tenemos, de esa libertad de ser. Así todo, muchísimas creencias fallidas humanas intentan inocular esa idea de que, bueno, hay ciertas personas que vienen, digamos, determinadas genéticamente, sobre todo aquellas que no comulgan con nuestras ideas, ¿no? Es una forma más de justificar lo que no se puede justificar. No estamos hechos ni para sufrir ni para causar daño, aunque se haga. Somos libres, pero la verdadera libertad no radica en ese cúmulo de creencias o tradiciones, sino en nuestra capacidad creadora. Vamos modificando la realidad, vamos construyendo el mundo que queremos.
donde está muy entrelazado con el conocimiento que vamos adquiriendo. Ese conocimiento que nos dice justamente de esa conciencia que somos. Sigamos. Pero igual que el mal con mayúscula, defendemos desde la humildad del reino del Maestro, llegó o se sembró desde las estrellas, no menos cierto es que el antídoto contra ese virus del alma viene de las estrellas. Obviamente nos referimos al Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret. Jesús vino a enseñar, entre otras cosas, que el mal no se puede vencer con más mal, con igual o mayor daño al sufrido. Ni siquiera la tergiversada justicia humana puede mitigar el dolor del mal. El mal, con mayúscula, solo se vence con el perdón, es decir, con el amor abierto al perdón. El amor y el perdón son la llave y la cerradura, únicas para atravesar la puerta que te conducirán a otro conocimiento, a otras realidades. Mantenemos en este canal la idea de que el mal con mayúscula, ese mal con conciencia y consciente, es un mal que se sembró entre los hijos de los hombres. La mente humana es muy manipulable, simple y llanamente justamente por la libertad que somos. Esa libertad que tiene toda conciencia, absolutamente toda conciencia, humana o cósmica. El mal, ese mal con mayúsculas, se sembró en las conciencias humanas. Los alejó absolutamente de su propia conciencia, simple y llanamente, pues para oprimirlos, esclavizarlos a sus propios miedos. El Maestro viene de las estrellas también, del mismo lugar donde se sembró ese mal con mayúsculas, para poder doblegar al ser humano. Viene, decimos, desde las estrellas para liberar al hombre. Como decimos siempre, el Maestro no solamente vino a señalar unos tiempos donde el mal ya sería exterminado de esta morada del Padre, sino que nos vino a enseñar el cómo. Bueno, uno de esos cómo vencer al mal a nivel particular, porque a nivel grupal, colectivo, de comunidad, de sociedad, no se va a lograr. De ahí la necesidad de su segunda venida, de ahí la necesidad de que otras fuerzas, otras conciencias cósmicas ayuden realmente a dar ese paso a los hijos de los hombres abiertos al amor, abiertos a otro tipo de conciencia. Ese camino que vino a enseñar radica justamente en interiorizar lo que es el amor. Solo el amor puede dar la real y la verdadera libertad, devolver esa libertad de ser que es toda conciencia. El mal no se puede vencer con más mal. El ojo por ojo, diente por diente, no funciona para encontrar el camino a casa. Sigamos. Perdón, conocimiento y Dios. El Maestro lo enseñó en su paso por las tierras de Galilea hace más de 2000 años. Solo se llega al Padre, decía a los hijos de los hombres, por mí. Solo se puede adentrar en el genuino conocimiento de Dios quien hace de su conocimiento mundano la llave para entrar en ese conocimiento que, como dice el Maestro, es agua viva. Pues quien bebe de dicha agua, de ese conocimiento, no vuelve a tener sed, sino, como quien dice, es capaz de sacar agua de las piedras o en medio de los desiertos más áridos. El Maestro sabía bien de qué hablaba cuando expresaba: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Quizá la enseñanza más necesaria para que la conciencia humana pueda entrar en el nuevo reino del Padre, que vendrá de la mano de su segunda venida, sea la del perdón. Nadie puede entrar en los nuevos horizontes, saborear los nuevos conocimientos, sin antes haber encontrado, interiorizado y aceptado el perdón como forma de vivir en comunidad y, sobre todo, consigo mismo. Para saber perdonar desde el corazón, debes primero saber perdonarte a ti mismo por los errores que se pueden cometer.
La venganza, el odio, el reconcomio, la indiferencia hacia el dolor humano no es el camino. Nunca lo será, nunca lo fue, para entrar en las sendas que llevan a las conciencias humanas a los horizontes que el Maestro dibujó en su primer paso por esta bendita morada del Padre. Ya lo hemos comentado y lo iremos y lo vamos hilando. El perdón es la única llave con la que uno puede entrar, puede reconocerse como conciencia. Cuando tú te encierras en el mundo de tus creencias, de tus ideologías, sean las que sean, del orden que sea, político, religioso, de cualquier orden humano, simple y llanamente estás limitándote. Las conciencias tienen un poder ilimitado de creación. Están hechas, comparando un poco con lo que pueden encontrarse en las enseñanzas cristianas, están hechas a semejanza del Padre, simple y llanamente porque procedemos de Él. Y esa capacidad creadora es prácticamente inagotable. Lo que la limita justamente es ese mundo de creencias. El perdón es ese sentimiento, esa emoción de volver a ser libertad. El Maestro vino a trascender todo ese mundo ideológico, vino a hablar a las conciencias, a que cada ser humano rescatase esa conciencia que es. Y cuando decimos que vino a hablar a los más desfavorecidos, a los marginados de su época, es simple y llanamente por lo que decíamos. O sea, los marginados tienen más afinado el oído y sobre todo más abierto el corazón. Cuando la gente está muy preocupada por sobrevivir en su grandeza, en sus logros humanos, normalmente no tiene tiempo para escudriñar ese corazón que tiene, esa conciencia que es. Confunde lo que ha adquirido, sean conocimientos, dinero, sea lo que sea, lo confunde con lo que es. Y lo que es esa capacidad creadora inmensa que tiene, esa capacidad de dar amor y crear a través del amor. Podemos crear a través del odio y del sufrimiento, y ya sabemos lo que humanamente eso significa. Y mucha gente pues no puede aprender, entre otras cosas, porque no lo entienden. Hemos hablado en alguna ocasión de ello, ¿no? ¿Dónde estaba Dios en Auschwitz? O cuando vemos unos crímenes horrendos, bueno, ¿y dónde estaba Dios? Bueno, es que Dios no tiene nada que ver con esto. Conceptualizar a Dios desde un ámbito humano no va por ahí los tiros. Cuando vemos los crímenes que vemos, lo que uno se tiene que preguntar es ¿dónde está el hombre? Y vemos que no está el hombre. No está la conciencia humana ahí. Lo que está ahí es un poco de creencias fallidas de todo tipo. De eso está lleno la historia humana, la evolución humana. El Maestro, vuelvo y repito, dejó sentado no solamente los tiempos de su segunda venida, que representan un cambio a esta humanidad, sino también los caminos para que a nivel individual, repito, porque a nivel colectivo no hay salida. A nivel individual, cada ser humano puede encontrar su propio camino hacia la conciencia que es, y a su vez esto le permita pues ver los nuevos horizontes del nuevo reino, de esa conciencia humana ya abierta a las estrellas, a otro tipo de conocimiento. Sigamos. A donde yo voy, no podéis ir vosotros ahora. Esta promesa del Maestro, humanamente hablando, no radica en entelequias y laberintos conceptuales, como gustan formar todo tipo de teologías y racionalidades, científicas o no, construyendo paraísos, infiernos, lugares que solo habitan, como digo, en conceptos. Sino la promesa está ligada directamente al nuevo conocimiento que surgirá en los nuevos tiempos. El hombre que verá la segunda venida, el hombre que pueda sobrevivir a esos finales de los tiempos, o los hombres que nacerán en la nueva tierra, vivirán la apertura a un conocimiento que los hará libres. No la libertad que descansa en creencias fallidas humanas de todo tipo, sino la libertad que vive del amor y su capacidad creadora. No me canso de repetirlo, el amor es la fuerza primigenia de todo el universo. Por ella somos capaces de crear.
somos creadores natos, somos más que formas de vida, somos más que estados vibracionales. Tenemos esa capacidad de crear realidades a semejanza de la conciencia del Padre. El perdón es nuestra capacidad de poder volver a crear cuando caemos. ¿Cuándo caemos? Caemos cuando nos alejamos del otro, del hermano. Caemos cuando nos endiosamos a nosotros mismos. Encarnarse, tener un estado vibracional encarnado, significa la posibilidad de caer en cualquier terreno. Porque venimos a experimentar la esencia en plenitud. Y esa capacidad de experimentar todo a plenitud puede conllevar el alejarnos. Justamente esa evolución de la conciencia que existe, este universo está poblado por todos los lados, no solamente de formas de vida, sino de conciencia. Esa evolución de la conciencia, digo, justamente consiste en llegar al punto de decir realmente todos somos uno. Cuando tú le haces algo, daño a alguien, te lo estás haciendo a ti mismo y lo estás haciendo a todos. De ahí las enseñanzas del maestro, donde el perdón es la piedra fundamental. Ponte de acuerdo con tu hermano, perdona cuantas veces, las que hagan falta, porque es el único camino que te puede llevar otra vez a reconocerte como parte del Padre, como una conciencia que eres, no con ese sinfín de creencias que te han podido inocular. Eres esto, eres aquello, eres lo de más allá. No, tú eres un ser que viene a experimentar la existencia, el amor, a crear. No vienes a causar daño, no vienes a cargarte al otro porque piense de otra manera, porque crea que el camino para llegar de A a B es distinto al tuyo. No. De ahí la necesidad para nuestro humilde ver. Es vital comprenderlo. Personalmente es el camino, el único camino que veo para poder trascender todo este baile de mal que ya venimos observando desde prácticamente los comienzos de esta humanidad, pero que en estos últimos tiempos, en esta segunda venida del Maestro, se van a ver a flor de piel. Solo el perdón podrá liberar al ser humano de todo lo que verá. Esto lo podemos inclusive ver ya muy cercanamente en todas esas víctimas del Holocausto. Muchos no pudieron perdonar los horrores que vivieron, pero muchos pudieron abrirse al perdón y realmente comprender lo que es el amor infinito del Padre. Nunca, jamás podremos decir humanamente: de esta agua no voy a beber. Para llegar a ese dictamen dicho desde el corazón, hay que evolucionar en el sentido de las conciencias. Antes de pasar al próximo apartado, quisiera comentar un pequeño vídeo que vi sobre un asesino en serie. Bueno, había matado a no sé cuántas personas, y en el juicio, a la hora del juicio, digamos que los familiares de las personas, de las víctimas, iban uno a uno, ¿no?, acusándole de todo tipo, diciéndole: bueno, te mereces lo que tienes, ojalá te pudras en los infiernos, esto y aquello. El asesino, inmutable, como si le estuviesen hablando en un idioma que no comprendiera. Pero llegó una de las víctimas, uno de los familiares de las víctimas, y lo único que le dijo fue: mira, yo te perdono, siento mucho lo que me ha pasado, lo que ha pasado a mi hijo, creo que era la relación, pero te perdono. Bueno, es increíble, el único momento en que ese hombre, ese asesino, se conmovió fue en ese. Prácticamente comenzó a llorar.
de eso se trata. El mal jamás lo podrás vencer con mal. Al mal solamente te puedes enfrentar a él con perdón. De ahí, cuando el maestro, ya a punto de abandonar esta encarnación humana, dijo aquello de, en la cruz, a los que le estaban asesinando, a ese poco de fanatismos, a ese poco de creencias que lo estaban colgando de un madero, le dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Realmente, cuando una conciencia está abierta a sí misma, está despierta a la conciencia que forma parte de ese todo, realmente te das cuenta que una conciencia con plenitud, consciente de quién es incapaz de hacer el daño. Solamente es capaz de dar amor, de crear, no de destruir. Sigamos. Los dioses de los hombres y el dios del maestro. Una vuelta por el universo. Los dioses construidos por muchas culturas reflejan bien la racionalidad humana. Una racionalidad anegada de miedos. Miedos que, a su vez, engendran todo tipo de comportamientos insanos. No solo hacia sí mismos, sino sobre todo hacia los demás. El Dios que nos presenta el Maestro es un Dios al que se le llega a través del amor abierto al conocimiento prístino, al conocimiento genuino, al conocimiento creador, a saber, la conciencia. Y para llegar a esta conciencia divina, de la que formamos parte todas las conciencias en este majestuoso universo, solo hay un camino, el que enseñó el Maestro, a saber y comprender en su plenitud: el perdón. Una sociedad que no cultiva el perdón es una sociedad enferma. Como bien planteaba el maestro Krishnamurti, algo extraño debe haber en una sociedad que se adapta tan bien al mal, que se adapta tan bien a estar enferma. El maestro de maestros, Jesús de Nazaret, vuelvo y repito, repetimos, vino a señalar que los tiempos de ese mal estaban ya llegando a su fin. Pero de igual manera que a nivel colectivo, a nivel social, a nivel grupal, esa enfermedad que se ha inoculado en las conciencias humanas, pues no hay remedio. Porque justamente se han creado modelos sociales en base a la distinción, al enfrentamiento, no a la colaboración. Vuelvo y repito, igual que a nivel global no hay solución, a nivel particular obviamente sí. De ahí que el maestro, como siempre decimos, no vino a hablar con los gobernantes de turno para intentar cambiar nada. Vino a hablar al ser humano, sobre todo a los marginados, simple y llanamente porque tienen mejor el oído y más abierto el corazón. Repetimos, solamente hay un camino para salir de esta debacle, y más en estos tiempos de cambio, y más en estos tiempos donde realmente el mal pondrá toda la carne en el asador para que arda todo por los cuatro costados. La fuerza está dentro de cada uno, porque el perdón, igual que el amor, no se puede imponer. Tiene que nacer de ti, de cada uno, de cada conciencia. No te pueden obligar a amar. Pueden intentarlo y alguien podrá seguir digamos que el juego por simples intereses. Y lo mismo pasa con el perdón. Tú puedes decir: no, yo lo perdono, pero cuando pueda me lo cargo. Simple y llanamente por un interés en particular. No. El amor y el perdón tienen que nacer de cada ser humano, de cada conciencia. Y nace en el momento adecuado. Cuando nace, realmente estás comenzando a transitar por el camino de la conciencia que eres. Porque tu conciencia, en esencia, es amor y perdón. Esas dos fuerzas que te permiten ser un creador nato.
esta última humanidad, si hubiese que definirla con pocas palabras, podríamos decir que es una humanidad genocida porque ha impedido que las criaturas humanas, que los neonatos, que los niños puedan desarrollar esa capacidad creadora que son. Porque los han encarcelado en ideologías y creencias de todo tipo, a cual más salvaje, alejándolos del amor que son. De eso, como decimos siempre, es un mal con mayúscula que fue sembrado porque no interesaba. En este majestuoso universo hay de todo. Y las conciencias no todas están evolucionadas. No es que los seres humanos, los hijos de los hombres en este pedacito de ventana al universo son unos salvajes. No, hay de todo. Y parte de ese todo, pues quieren que el ser humano siga en sus 13. ¿No? Pero bueno, el maestro vuelve para poner un punto y final a esos males, ¿no? Y que las nuevas relaciones de los hombres ya sean en base a otros conocimientos. Sigamos. Solo un alma que es capaz de perdonar desde el corazón es un alma que puede encontrar el camino hacia un conocimiento sostenible, creador. Lo estábamos diciendo hace poco. Este tipo de conocimiento es propio de conciencias evolucionadas, abiertas al espíritu del Padre. En este universo en el que la vida y la conciencia vibran por doquier, obviamente hay de todo. Conciencias aún dormidas y prestas a cometer todo tipo de barbarie desde su mente racional, a conciencias en evolución y, como no, conciencias elevadas a la esencia misma del Padre, como es la del Maestro y la de su reino. El Maestro de Maestros, Jesús de Nazaret y su pueblo están llamados, han sido elegidos para enseñar a las conciencias llamadas al nuevo mundo a comprender en toda su magnitud y en toda su esencia el poder del perdón. Quien aprende a perdonar y comprende el porqué del perdón está llamado a esos nuevos tiempos que están llegando de la mano de Jesús y tantas conciencias cósmicas hermanas. En otras palabras, el perdón es la emoción que realmente puede rescatarte de ese cúmulo de creencias que te han podido sembrar. Por eso, la insistencia que no puedes perdonar desde la racionalidad, desde tu mente. Como decimos, el perdón no es algo que se pueda enseñar, es algo que tiene que partir de cada individuo, de cada conciencia, porque es el instrumento que te puede devolver justamente la conciencia que eres, por encima de todo ese mundo de creencias, tradiciones que te han podido inocular desde la más tierna infancia e inclusive antes de nacer. De ahí que el maestro de maestro Jesús de Nazaret insistiera tanto en ese instrumento que tenemos, porque somos parte de esa conciencia suprema, que además de ser amor, de ser creadores, tenemos esa capacidad de volver a recrear las condiciones necesarias para volver, valga la redundancia, a crear. El perdón realmente nos devuelve a la vida. Sin esa capacidad de perdonar, nos alejamos por completo de la esencia que somos. Y podemos decir, sin miedo alguno a equivocarnos, que hay muchos seres humanos, hay muchas conciencias humanas que mueren sin poder disfrutar de ese don. Mueren enrabiadas, mueren llenas de prejuicios, de odios, de todo tipo de insanas formas de relacionarse, no solamente con los demás, sino consigo mismo. El perdón, como decimos, no es una fragilidad como lo quieren ver muchísimos hoy en día, muchísimas creencias, muchísimas ideologías. Todo lo contrario, es el camino, es el instrumento para poder rescatar la conciencia que somos de ese mare magnum de creencias fallidas, de ideologías de todo tipo que han llevado al hombre a alejarse completamente de su propia esencia, de eso que comparten con la conciencia suprema, con el Padre, como Dios, como lo quieran entender. Si aquí no es una cuestión de nombres, es una cuestión de sentimientos, de emociones. La emoción de ser está muy ligada al perdón.
porque esa capacidad creadora que somos, vuelvo y repito, se activa una y otra vez cada vez que nos alejamos. Y como decíamos, es muy fácil alejarse, porque somos conciencias libres. Siendo conciencias libres, es muy fácil, digamos, caer. Más aún cuando nuestras conciencias están encarceladas en el mundo de las ideologías, de las creencias, de cualquier tipo. Obviamente, si uno dice que el mundo, uno piensa, uno cree, uno asume que el mundo es de determinada manera y que todo aquel que no comulgue con esa manera, pues no existe en ningún lado, puede hacer lo que quiera con él, pues ya imaginan si uno puede caer o no caer. Es más, como decimos siempre y planteamos siempre, estamos en sociedades enfermas porque realmente el mal se inoculó desde muy temprano. Se han construido en sociedades en base al ego, a los egoísmos, grupales o individuales, donde el otro es ninguneado. Si no somos capaces de encontrarnos en el otro, por muy diferente que sea y por muy salvaje que sea, no llegaremos a comprender e interiorizar realmente lo que somos. De ahí la necesidad del perdón. Vuelvo y repito, el maestro posiblemente sea la enseñanza crucial de cuál es la forma de llegar a esos nuevos tiempos, de poder estar en esa segunda venida y contemplar lo que les espera a los hijos de los hombres. Otra forma de relacionarse consigo mismo, relacionarse cada ser humano con los demás y con las demás conciencias cósmicas. La segunda venida del maestro, su regreso es ante todo una apertura a otro tipo de conocimientos. Y el más grande seguramente sea la noción misma de Dios. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es Dios? Por el que los hombres, los seres humanos, han peleado, se han machacado unos a otros, simple y llanamente porque se sembró muy bien, se inoculó muy bien la idea de la división, la idea del mal, ¿no? De ese mal que te incita a separarte, a sentirte como un Dios, cuando realmente todos, absolutamente todos, toda conciencia es parte del Padre. Y como decíamos antes, el momento en que uno se pone en contra de otro, se estás poniendo en contra de ti mismo y en contra del Padre. Y es muy fácil caer en esas redes desde esta última sociedad, esta última humanidad. Como decía el maestro Krishnamurti, algo debe andar mal cuando nos adaptamos tan bien, ¿no?, a ese mal, ¿no?, a no darnos a esa enfermedad, ¿no?, a esa enfermedad social donde, bueno, nos volvemos como una especie de coraza, ¿no?, ante el dolor, ante el sufrimiento ajeno. No. Pero, repito, y con esto voy cerrando el programa de hoy, igual que a nivel colectivo no hay salida, y de ahí la segunda venida del maestro, a nivel individual obviamente sí. Otra cosa es que todos son llamados, pero pocos serán los que logren pasar los obstáculos, porque el mundo de las creencias fallidas, el mundo de las ideologías es muy tentador. Y más en estas sociedades de consumo, ¿no?, donde parece ser que, no sé, navegar por internet con 5G, poder darse un viaje ahí a las Maldivas con todo pago y todas esas cuestiones, está por encima de la esencia que somos, de encontrarnos a nosotros mismos. Cuando se valora más lo que se tiene que lo que se es, pues no puede ser. Y eso es a lo que te incitan las sociedades modernas. Simple y llanamente, para el mal, por decirlo de otra manera, quizá más comprensible en estos tiempos, eres una simple mercancía. Quieren convertir al ser humano, a su ser, a su esencia, a su conciencia, en una simple mercancía. El maestro vino a decir: ¿de qué te vale ganar el mundo si pierdes la vida, si pierdes la conciencia que eres? Recupera la conciencia que eres, que no te preocupes que vas a tener de todo.
pero tienes que hacerlo con conciencia, desde la conciencia que eres. Bueno, para la próxima semana tendremos un programa que versará sobre el final de los tiempos. El título será Final de los tiempos, 50 datos en 50 preguntas según el maestro de maestros. Lo de 50 datos en 50 preguntas está en veremos, ¿no? Porque creo que se va a dilatar mucho, a lo mejor lo hago un poco más corto, porque ya de por sí son bastante extensos estos programas. Y mire que doy vueltas para intentar acortarlo, pero no puedo, lo siento. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí, por su tiempo. Si de alguna manera este programa les ha ayudado, ese es uno de los objetivos de la misión de este ser humano. Muchísimas gracias, feliz y bendecida semana y hasta muy pronto. Y recuerden, hagan el bien, no miren a quién y encontrarán a Jesús dentro de sus corazones. Feliz semana, hasta muy pronto.